Bueno, vamos a retomar esta segunda parte. ¿Se me escuchan bien? ¿Me escucha bien, Stephanie? Sí, profe, se oye todo claro. Vaya, pues muchas gracias. Vamos a retomar esa segunda parte y vamos a hablar de los tipos de hipótesis. Vamos a compartir la presentación, está por acá. Bueno, ok. Estamos viendo la presentación, ¿verdad? Tipo de hipótesis. Bueno, pero antes de comenzar con el tipo de hipótesis, vamos a regresar a esta presentación, el resumen, pues. Aquí. Ahí fue donde terminamos, ¿verdad? Que las hipótesis tienen que ser contrastables empíricamente, es decir, contrastables es que se puede comparar con el hecho real mediante verificación de la realidad o a través de experimentos y al final queda o no confirmada o queda o no comprobada. Entonces tiene que estar en armonía con el marco teórico, ¿verdad? O con otras hipótesis similares que aún están hechas, ¿verdad? Debe responder a un problema y ser aplicada en él, en el problema, ¿verdad? Con sus variables que deben referirse a un contexto bien definido, deben ser precisas y concisas, no pueden tener ambigüedades, por lo tanto, y van a tener una relación de causa-efecto. Ok, eso fue lo que miramos. Bien, ahora vamos con los tipos de hipótesis que pueden plantearse una investigación. Ahí tenemos primero las hipótesis científicas que tenemos que pueden ser descriptivas,
correlacionales, diferencias de grupos y causales, causa-efecto, ¿verdad? Y después las hipótesis estadísticas. Dentro de las hipótesis estadísticas tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Este cuadro que está aquí, muchachos, mírenlo bien, deben aprender bien sobre el tipo de la hipótesis. Normalmente cuando les preguntan los tipos de hipótesis, la gente te habla solo de hipótesis nula, alternativa. Eso es en cuanto a la estadística, dato numérico, ¿no? Pero tenemos la hipótesis científica que pueden ser descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupo, hipótesis causal. Ok, esos son los tipos de hipótesis. Vamos a hablar de ellas. Primero la científica, obviamente, ¿verdad? Entonces, la hipótesis científica en una investigación, se simboliza con HI, pueden ser, perdón, descriptivas de un valor o dato prognosticado, de un pronóstico, ¿no? Esta hipótesis se utiliza a veces en estudios descriptivos para intentar predecir un dato valor en uno más variables que se van a medir, observar, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo. Ustedes saben que con los ejemplos se aterriza mejor. ¿Quién me quiere leer el ejemplo, por favor? ¿Algún voluntario que me lea el ejemplo de esa hipótesis descriptiva que está dentro de la científica? Dice, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años será de 20% el próximo año, en un contexto específico como una ciudad o un país. Ok, eso te está dando una pauta, ¿verdad? Está describiendo y prediciendo que los divorcios en ese rango etario, 18 y 25 años, va a ser de este porcentaje en el próximo año. Pero claro, ahí te falta poner el contexto, ¿verdad? ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es el país? O también te habla de la inflación del próximo semestre. Usted mira mucho en los periódicos, viene, la inflación de Nicaragua será del tanto por ciento. Y, ¿cómo es posible eso? Pues se hacen estudios y después se va a comprobar si puede o no. Eso es descriptivo, ¿verdad? Después tenemos las hipótesis correlacionales. Especifican la relación entre dos o más variables, corresponde a los estudios correlacionados, ¿verdad? Ahí tenemos ejemplos. Dice el primero, el tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimiento pulmonar. ¿Sí o no? Está relacionando tabaco con enfermedad pulmonar, por eso es correlacional. Dice, la motivación del éxito se encuentra vinculado con la satisfacción laboral y la moral del trabajo. Es decir, está diciendo que las personas motivadas son satisfechas en su trabajo y tienen una buena moral. Y la otra, ¿no? Para ustedes jóvenes, dice, la atracción física, las demostraciones de afecto, la similitud entre valores y la satisfacción en el noviazgo están asociadas entre sí. ¿Será? ¿No será? Eso está correlacionado, no hecho con el otro, ¿no? Ok. Entonces, esas hipótesis correlacionales no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentran vinculadas, sino también cómo están asociadas. Cuando dice cómo están asociadas, ahí cuando dice, por ejemplo, en la primera, que el tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimiento pulmonar. Ya se está afirmando que da padecimiento pulmonar. Ok, entonces vincula, ¿verdad? Una situación con la otra. Y entonces ahí viene otro ejemplo. A mayor autoestima, habrá menor temor al éxito. Claro, las personas que tienen la autoestima alta, cuesta que fracasen, ¿verdad? Porque por su autoestima, una relación de causa-efecto. Entonces, aquí esta hipótesis nos señala que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y si esta disminuye, aquella aumenta, viceversa, ¿no? Mayor autoestima, éxito, menor temor. Pero si tú tienes un mayor temor, puedes tener menor autoestima. Otro ejemplo, a mayor cultura fiscal, a mayor recordación de impuestos. Ustedes saben, ¿verdad? Si hay una cultura de pagar el impuesto, va a haber una mayor recaudación. Pero si no hay esa cultura, va a haber una menor recaudación. Esos son de causa-efecto, ¿no? Relacionados. Un aumento, otro disminuye.
Muy bien. Hipótesis y diferencia de grupos. Se formulan investigaciones cuya finalidad es comparar grupos, ¿no? Mucho en psicología se compara un grupo, recordemos. Ejemplos de ese tipo de hipótesis científica. El efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que ven la versión de comercial televisivo en colores que el efecto en adolescente que ven la versión del comercial en blanco y negro. Es decir, aquí tenemos dos grupos de estudios. Uno que ve los efectos del tabaco en colores va a impactar más. Por ejemplo, la foto de un pulmón dañado no va a impactar de la misma manera en aquellos que ven el comercial a blanco y negro. ¿Por qué? Porque la visión blanco y negro no te da una, digamos, profundidad así en analizar, ¿verdad? Entonces, hemos comparado dos grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Los dos son adolescentes, pero uno que mira un comercial en colores y otro que mira un comercial blanco y negro. Entonces, ¿quiénes van, a ver, qué piensan ustedes? ¿Quiénes van a dejar de fumar más rápido en este grupo, en este caso? ¿Quiénes van a dejar de fumar más rápido? ¿Los que miran a la comercial en blanco y negro o los que miran colores? ¿Ah? Los que miran el comercial a colores ¿Por qué? pueden ver mejor todo el deterioro que se provoca en los pulmones. Muy bien, Sadie, correcto. ¿Ves? Les cuesta participar. Ahí tenemos otra hipótesis. Los adolescentes le atribuyen mayor importancia al atractivo físico en su relación de pareja que las adolescentes en las suyas. ¿Qué significa eso? Estamos comparando dos grupos, los adolescentes, los varones, y el otro, las adolescentes, las muchachas, las jóvenes, ¿verdad? Entonces ahí está diciendo, dice, los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en su relación de pareja que las adolescentes en relación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esa hipótesis es verdadera o no? ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Según su conocimiento. ¿Mm? Esa hipótesis yo la tenía de otra forma, pero yo cambié. ¿Por qué? Porque dice, los adolescentes le atribuyen más importancia. ¿Es cierto eso, muchachos? ¿Quién atribuye más importancia al físico en una relación de pareja? ¿El varón o la mujer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? ¿Qué piensan? No piensan. A ver, parece que estoy dando la clase solo, ¿vos? No hay nadie aquí. A ver, ¿quién se preocupa más por su cuerpo, el aspecto físico? ¿El varón o la mujer? Las La mujeres mujer. se preocupan más a Obvio, la obvio. hora de Oh, que existe una relación sentimental, como que los hombres le dan más importancia a eso. Yo ¿ves? eso es lo que entiendo, pues. Así es que normalmente los varones somos más dados a otras cosas, pero no, lo físico, pues, qué sé yo. Eso, bueno, aunque el mundo moderno varía, ¿verdad? Ustedes saben que ahora, con tantas tendencias sexuales que hay, ya uno sabe, pero esa es una hipótesis, pues, es una hipótesis que puede confirmar o no. Y ahí tenemos otra que dice, algún investigador considera las hipótesis de diferencia de grupo como un tipo de hipótesis correlacional, porque en última instancia relacionan dos variables. Es decir, que aquí no se ha dicho la última versión, porque dice que esa hipótesis de grupo es lo mismo que la correlacional, porque en última instancia relacionan dos o más variables. Puede ser. Ok. Después tenemos que las hipótesis científicas causales. Causales. ¿Qué dice María Alejandra? Lea, ayúdame. ¿Qué dice? Dice causales. Este tipo de hipótesis no solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables, sino que además propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Todas estas hipótesis establecen relaciones de causa-efecto. Claro, relación de causa-efecto. No solo afirma la relación de dos variables, además propone un sentido. A ver, vamos a hacer ejemplo. Ejemplo, mirame el primero. Lea, María Alejandra, lea, ¿qué dice? El primero. La desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. Además de establecerse una relación entre las variables, se propone la
causalidad de esta relación. Causalidad, la causa, ¿verdad? La causa. Es decir, aquí me está hablando dos cosas, desintegración del matrimonio y autoestima de los hijos. Pero aquí me está diciendo que la autoestima de la provoca es baja, ¿ya? Entonces, aquí me está dando una relación de causa-efecto. Que el matrimonio, al desintegrarse, se separan los padres, provoca una baja autoestima en los hijos. Ahí está explicando. Otro ejemplo que tenemos, la falta de preparación de asesores contables genera menor cultura fiscal. Eso pasa en Nicaragua, ¿verdad? No tenemos buen asesor contable, entonces la empresa no paga los impuestos. Después cuando les cae el fisco, ahí pego el brinco al cielo. Otra, un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación en los empleados. Claro, usted ha visto, hay empresas que tienen años de funcionar y ahí no hay nada nuevo. Y uno dice, pero de pronto surge una empresa nueva, pues, tiene un año y aquello va para arriba. ¿Por qué? Porque hay un clima organizacional, un organigrama bien estructurado que favorece que la gente sea creativa. Y por lo tanto, al ser creativo va a ser lo que ahora está de moda, la palabra emprendedor, el emprendedurismo. Pero si ese clima organizacional es negativo, pues no va a haber ninguna evasión. Ahí van a haber bajos niveles. Y eso se puede cambiar. Yo puedo, esa hipótesis, yo pudiera poder un clima organizacional positivo o bueno, crea altos niveles de innovación en la empresa. Es decir, estamos hablando de causa-efecto, son las causales. Muy bien. Ahora vamos con las estadísticas. Estamos como en un trabajo, ¿verdad? Las hipótesis, ya miramos de científica, ahora las estadísticas. Dice ahí que son una fase del análisis estadístico y por eso se explican los libros de estadística. Aquí los que son de, esa hipótesis es muy buena para los que son de contabilidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de ellas tenemos la hipótesis nula, ¿verdad? ¿Qué dice ahí la hipótesis nula? Son en cierto modo el reverso de las hipótesis de la investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de la investigación. Es decir, que la hipótesis nula se puede refutar o negar. Ahí tenemos un ejemplo. Dice, si la hipótesis de investigación propone, mira un ejemplo, los adolescentes atribuyen mayor importancia al activo físico en su relación de pareja que las adolescentes. La hipótesis nula postularía, mire cómo queda la hipótesis nula. Los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en su relación de pareja que al adolescente. Es decir, esa va a ser nula, ese no, esa negación me hace que la hipótesis sea nula. ¿Me explico? Es decir, teníamos como hipótesis de la investigación esta que está ahí. Dice el atractivo físico. Los jóvenes le dan mucha importancia más los adolescentes que las adolescentes, los varones que las mujeres. Pero la nula diría que no le atribuyen. Lo demás queda igual. Esa negación, ese no, me va a hacer con que la hipótesis sea nula. Estamos viendo, ¿verdad? Cuando la hipótesis es nula. Después tenemos la hipótesis alternativa. Son posibilidades diferentes o alternas entre la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Correcto. Ahí tenemos, miren la alternativa, los jóvenes le atribuyen más importancia al atributo físico en su relación de pareja que las jóvenes. Entonces miremos la hipótesis alternativa, no la nula, perdón, primero la nula. Los jóvenes no le atribuyen más importancia al atributo físico. Esa habíamos visto, esa es la hipótesis nula. Y la alternativa, mire, los jóvenes le atribuyen menos importancia. Esa es la alternativa. Al atractivo físico en su relación de pareja. Estamos entendiendo, ¿verdad? Es decir, que la hipótesis alternativa
hay una alternancia entre la hipótesis en sí y la hipótesis nula. Porque la hipótesis dice que los jóvenes atribuyen más importancia. La nula dice no le atribuye importancia. Y la alternativa dice que sí atribuye, pero menos. Estamos viendo, ¿verdad? Es decir, que la H a esta última es la alternativa a la HI. Porque la HI, que es la alternativa inicial, dice más importancia. Y la alternativa dice menos importancia. Mientras que la nula dice no le da importancia. ¿Estamos entendiendo eso, jóvenes? ¿Estamos captando? Yo creo que sí, ustedes son jóvenes muy inteligentes y muy capaces. Bueno, después tenemos, siempre dentro de la hipótesis estadísticas, son exclusivas del enfoque cuantitativo, obviamente, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? O cuando la investigación es cualitativa, pero tiene componente cuantitativo. También, sí, también se puede. Entonces, representan la transformación de la hipótesis de investigación, nulas y alternativas, en símbolos estadísticos. Esto ustedes van a ver, es mucha investigación, aparecen estos símbolos estadísticos, ¿verdad? Pueden formularse solo cuando los datos del estudio que se van a recolectar y analizar para probar si la hipótesis son cuantitativos. Habla de cantidades, números, porcentajes, promedio, etcétera, ¿verdad? Bien. El investigador traduce su hipótesis de investigación y su hipótesis nula cuando se forma hipótesis alternativa en términos estadísticos. Aquí entra en acción la estadística. Entonces, la hipótesis estadística representa la transformación de la hipótesis de investigación nula y alternativa en símbolos estadísticos. Es como cultura para que sepa, ¿verdad? Y hay tres tipos: de estimación, de correlación y de diferencias de medias. La de estimación sirve para evaluar la suposición de investigador respecto al valor de alguna variable, de una característica de una muestra. Se basa en una información previa. La de correlación, el objetivo es traducir en términos estadísticos una correlación entre dos o más variables. Y la diferencia de medias, se compara una estadística entre dos o más grupos. Ejemplo de hipótesis de estadística de estimación. Dice ahí, supongamos que la siguiente hipótesis de estimación es: el promedio mensual de casos de trastorno psiconeurótico caracterizado por una reacción asténica que serán atendidos en el hospital de la ciudad de Managua resulta mayor a 20. 20. Eso es un supuesto, ¿no? Ahora miremos. La hipótesis en términos estadísticos sería, miren cómo está ahí. ¿Miraron? Esa X con una raya arriba, ¿qué cosa es? El promedio mayor a 20. ¿Ves? Es decir, todo lo que está aquí escrito en azul, el promedio mensual de casos de trastorno psiconeurótico caracterizado por reacciones técnicas que serían atendidos en hospitales de la ciudad resulta mayor a 20. Todo eso, estadísticamente, mire cómo se simboliza. X con un símbolo arriba que es la media, mayor a 20. ¿Se fijan? El promedio, la X, ahí está, será mayor a 20. Estamos viendo, es estadísticamente hablando. Ahora tenemos cuando es igual a 20, ahí está claro, ¿verdad? Y cuando es menor que 20. Es decir, esto es como se simboliza estadísticamente, ¿verdad? ¿Cómo simbolizar? Ejemplo de hipótesis estadística de estimación. ¿Cuál es el promedio diario del paciente con conjuntivitis que atiende el MINSA? ¿Qué dice ahí? En la última semana tenía un promedio de 230 casos de conjuntivitis. De acuerdo con el reporte oficial, tal reporte. Vamos a ver cómo se materializa una estadística. El promedio de paciente con casos de conjuntivitis que el MINSA puede atender cada día es mayor que 20. Entonces ahí tenemos mayor que 200 y menor que 200. ¿Cuál es la variable independiente? Los casos de conjuntivitis. La dependiente, la capacidad de detección diaria.
Unidad de análisis, paciente enfermo de conjuntivitis. Elementos lógicos en relación a las unidades de análisis con las variables estas son si el promedio con que el MIPA es mayor que y 200. Ahí está, mire todo lo que escribimos. Ahí está, mire, mire cómo lo que está ahí. El promedio mayor que 200. Mire qué dice ahí, la X. El promedio de paciente en el caso que el MIPA puede atender cada día es mayor que 200. ¿Se fijo? Mayor que 200. Y ahí tenemos cuando es igual a 200 y aquí menor que 200. Ahí está. Esa es una hipótesis estadística que en el caso pues de ustedes, esa más que nada es para los muchachos que estudian ciencias exactas, los matemáticos, los físicos, los ingenieros, etcétera, etcétera, los químicos. Para ustedes no tiene mucha importancia, pero yo les estoy hablando de todos los tipos de hipótesis, ¿no? Después tenemos hipótesis estadística de correlación. El símbolo de una correlación entre dos variables R minúscula y entre más dos variables R mayúscula. Ejemplo, hipótesis de investigación. A mayor cohesión en un grupo, mayor eficacia en el logro de sus metas primarias. La hipótesis en términos de sería, mire, esto que está aquí, mire, ahí vamos a ver, vamos a ver. Ahí tengo la correlación R entre dos variables, ¿verdad? Después tengo la cohesión y la eficacia. La cohesión es X, la eficacia es decir, dice la correlación entre X y Y, que es la cohesión y la eficacia, no es igual a 0. En otras palabras, ambas variables están correlacionadas. Bien. Viene una gráfica, ¿verdad? Y la hipótesis nula para este caso sería que las dos variables no están relacionadas, entonces su relación es igual a 0. Ahí está. Esto como se lee, la correlación entre la variable X y Y es igual a 0. Ok. Bueno. Ejemplo de hipótesis de correlación. ¿En qué tiempo pasan los padres con sus hijos? El tiempo que pasan con los padres con sus hijos incide el grado de incompresión entre ellos. Entonces ahí dice, cuanto mayor sea el tiempo que pasan los padres con sus hijos, mayor será el grado de incompresión entre ellos. Variable independiente, tiempo. Variable dependiente, grado de incompresión. Porque el tiempo es la variable independiente. Es aquella que va a variar, va a hacer que la dependiente cambia. Más tiempo, mayor grado de comprensión, menos tiempo, menor grado. Por eso, la que varía, la dependiente es el grado de incomprensión. Unidad de análisis, padre con sus hijos. Y los elementos lógicos de correlación. Las unidades de análisis, las variables entre sí son, cuanto mayor que pasa, mayor será entre ellos, ¿verdad? Y ahí está. Mire. ¿Qué dice? La R. La R es la correlación. X el tiempo y la Y sería obviamente el grado de incompresión, ¿no? Vamos a tener que si R igual a 0, no hay correlación. Y si R igual diferente a 0, sí hay una relación. Eso de estadística, ¿verdad? Ok. Eso ya es otra cosa. Aquí vamos a... No, eso ya no. Ok. Eso vamos a ver la próxima sesión de clase, que sería ya las variables. Ok. Vamos a llegar hasta aquí. Y primero ahora había mucha gente, ya no entraron, ya se cansaron. Ok, vamos a llegar hasta aquí. Entonces, eso es lo que tenía programado sobre la estadística. ¿Cuál va a ser la tarea? Sobre la hipótesis, perdón. ¿Cuál va a ser la tarea? Tome su trabajo, el que está mejorado, plantee hipótesis y me lo manda al aula virtual. Voy a habilitar un espacio hoy para que usted ahí me plantee la hipótesis. ¿Estamos claros? Ok. Profe, por favor, suba esta clase al aula virtual de él. Bueno, vamos a tener hasta el sábado, hasta el viernes a medianoche para subir lo que son las hipótesis. ¿Estamos entendiendo? Profe, el marco teórico aún no lo quiere, solamente la hipótesis. Las dos cosas, el marco teórico supone que ya está, ¿verdad? Ah, ok. A ver.
Ok. Otra pregunta, otra consulta que va a hacer. Eso, vamos a llevarlo impreso, profe, también el sábado. No, solo subo a la página. Ok. Pero Profe, suban todo, pero no, suban todo. Hay personas que están trabajando, dos personas, hagan los dos y los dos suban. ¿Oyeron? Porque para poner los puntos. Dime, María. profe, una pregunta ahorita que la muchacha le dijo, el marco teórico. El marco teórico sí se refiere a la idea de lo que vamos a plantear, no a toda la investigación en sí. ¿Cómo no te entendí? O sea, es que la muchacha le preguntó que si el marco teórico también. Cuando usted Sí. me habla de marco teórico, a mí se me viene a la cabeza toda la investigación, o sea, todo lo que se No, redactó, por así decirlo. no. Marco teórico lo dice. Marco teórico es la teoría que usted va a ocupar para hacer tu Ahora, trabajo de referencia. Solo el marco teórico, pues. ya. Bueno, ok. Es que el trabajo usted termina después de la hipótesis, vienen otras cosas, ahí vamos a ver, para llegar hasta el diseño metodológico de donde llegamos, pues. Bueno, preguntas, chicos. Ya no hay, son las 2:30, vamos a llegar hasta aquí. A esta hora termina la clase, ¿verdad? No le robo ni un minuto más. Para que dice profesor, nos tomamos más de la hora. Muchas gracias por conectarse y que tengan todos un excelente día. Buenas tardes a todos. Bye. Igual, Buenas profe. tardes, profe. Nos vemos el otro sábado presencial.